De la convocatoria extraordinaria de 2018, opción B, la pregunta 3. Bueno, dicen que tenemos dos hilos conductores rectilíneos indefinidos paralelos al eje Z que se encuentran situados en el plano X. Uno pasa por el punto 0 menos 5, 0, y cuidado que están en centímetros las unidades, y su corriente es de 30 amperios. Vamos a dibujarlo así, vamos a hacer un pequeño esquema para ver el tema vectorial y demás. Vamos a dibujar nuestro eje. Este sería, por ejemplo, el eje Z, hacia acá el eje Y y hacia acá el eje X. Pues nos dicen que este, fijaos, pasa por menos 5, pues lo proyectamos para acá. Este sería menos 5 por aquí. Y en sentido positivo, pues hacia acá tenemos I sub 1. Este sería menos 5. Y ahora aquí en 5 tendríamos otro hilo conductor que no sabemos si su intensidad va para arriba o va para abajo. Nos dice que en el punto 00, o sea, aquí a una distancia, fijaos que la distancia tanto del primer hilo como del segundo hilo vale 5 centímetros, o sea, una distancia de 0,05 metros. El campo total allí, bueno, perdona, el I sub 1 de 30 amperios, que no lo había puesto, I sub 1 30 amperios, y nos dicen que a una distancia de 0,05 metros el campo total allí vale 2,8 por 10 elevado a menos 4 teslas. Pues vamos aquí como a un hilo rectilíneo. Fijaos que el campo magnético aquí en este punto 0 será la suma del primero y del segundo. Imaginamos una circulación así, como que pase por este punto, que estaría a una distancia de, lo que he dicho, 0,05. Pues para que la intensidad vaya para arriba, esto tiene que girar así, ¿vale? Hacia acá. O sea que aquí me generaría un campo magnético B sub 1 hacia allá. O sea, en el eje X negativo. Podemos calcular ese B sub 1, como siempre aplicamos, que es la circulación de B diferencial L es directamente proporcional a la intensidad en ese que pase por ese interior de esa circulación. Y de aquí obtenemos la fórmula del campo magnético para un hilo, como esta distancia sería B por la integral de diferencial en la longitud de esta circulación, porque sería 2πd, es igual a mu sub 0 por la I que haya interiormente. Pues aplicamos eso para calcular el primer campo magnético, B sub 1. Bueno, empezamos ya con el apartado A. B sub 1 será mu sub 0, la I que pasa por esa circulación es I sub 1, dividido entre 2pi d sub 1, que esa distancia de la circunferencia es la misma para las dos, en este caso 0,05. Pues sería 4pi por 10 elevado a menos 7 por la intensidad 1, que es 30, partido por 2pi por 0,05. Y eso, fijaos que nos sale 1,2 por 10 elevado a menos 4 tesla. Ahora a esto habría que sumarle el campo que cree 2, que puede o ir en dirección contraria o ir a la misma dirección que B sub 1. O sea que para averiguar, esto aquí es módulo. Si quiero el campo, pues habría que ponerle un menos I. ¿Vale? Sería que no nos lo pide, pues no lo voy a calcular, pero sería B sub 1 vectorial menos 1,2 por 10 elevado a menos 4 y teslas. Vamos a trabajar mejor geométricamente. Fijaos, como el campo total es más grande, el B sub 2 también se tiene que sumar, o sea que hacia acá también tiene que estar B sub 2 para que se sume uno al otro. Entonces, como son vectores, para que esto pase, fijaos, la circulación ahora en este hilo 2,
para que esto circule hacia acá, fijaos que el tornillo iría hacia abajo, o sea que I sub 2 tiene dirección contraria. Ya hemos averiguado que tiene que tener dirección contraria para que se puedan sumar y poder decir que el módulo del campo total en ese punto sería el módulo que crea el primero más el módulo del campo que crea el segundo. Con lo cual el módulo del campo magnético que crea el segundo hilo sería B total menos B sub 1. O sea, 2,8 por 10 elevado a menos 4 menos 1,2 por 10 elevado a menos 4. Pues acabamos de averiguar que tiene que tener B sub 2, tiene que generar un campo magnético que tenga un módulo de 1,6 por 10 elevado a menos 4 tesla. Así se sumaría y daría el campo total que nos dice. Pues de aquí despejamos, de esta misma fórmula, vamos a despejar ahora I sub 2. Fijaos que la intensidad que tiene que tener el segundo hilo, pues nos llevamos el 2pi y D, nos lo llevamos multiplicando, sería B sub 2 por 2pi D sub 2 dividido entre mu sub 0. O sea, 1,6 por 10 elevado a menos 4 por 2pi por 0,05 dividido entre 4pi por 10 elevado a menos 7. Y os sale que tiene que tener una intensidad de 40, y como estamos trabajando en sistema internacional, amperios. Eso es lo que nos preguntan. En el apartado A nos preguntan primero cuál es la intensidad esa, pues de 40 amperios, y tendríais que escribir en el examen, y tiene sentido contrario a I sub 1, o sea, en vez de hacia más Z, hacia menos Z. Y nos dice también que calculemos el vector campo magnético en el punto 0, 10, 0. Vamos a volver a dibujar para hacer nuestro esquemita. Teníamos eje Z, el X, el Y. Entonces tenemos el hilo este de aquí, I sub 1, hacia acá I sub 2, y ahora nos dicen en este punto de aquí, ¿vale? Que sería 10. Pues según esto, fijaos que como la distancia del primer hilo al punto habría que sumar a estos 10 centímetros, sumarle 5 centímetros más, serían 15 centímetros, o sea, 0,15 metros. Y la distancia al segundo hilo, pues serían 5 centímetros, 0,05 metros. Ahora, vamos a ver cómo crea el campo magnético. Haríamos una circulación que pasase por ahí, no la puedo dibujar entera. Pero fijaos, para que el tornillo vaya para acá, tenemos que hacer girar hacia acá. O sea que aquí generaría un campo magnético tal que así, B sub 1. Y ahora fijaos que I sub 2, la circulación que generaría sería al revés, ¿vale? Sería hacia acá, y B sub 2 se generaría hacia el otro lado. Entonces fijaos cómo son, para averiguar el módulo, bueno, luego sería a lo largo del eje X, tenemos que ver primero cuál de los dos es más grande. Vamos a calcular B sub 1 y B sub 2 sus módulos, ¿vale? Pues B sub 1 sería, utilizando la misma fórmula, mu sub 0 I sub 1, 2pi D sub 1, o sea, 4pi por 10 elevado a menos 7 por 30 partido de 2pi por 0,15, y os sale un módulo de 4 por 10 a la menos 5 teslas. Y B sub 2, por lo mismo sería mu sub 0, 4pi por 10 elevado a menos 7 por la intensidad 2, que es 40, partido por 2pi, y por la distancia, que es 0,05. Pues sale 1,6 por 10 elevado a menos 4 teslas. Fijaos que el más grande es B sub 2, pues para averiguar primero el módulo del campo magnético total sería al grande le resto el chico. O sea, 1,6 por 10 elevado a menos 4 menos 4 por 10 a la menos 5.
pues nos sale que ese campo magnético tiene un módulo de 1,2 por 10 elevado a menos 4 teslas. Y como nos dice el campo magnético, y eso es una magnitud vectorial, hay que darlo siempre en forma de vector, ¿vale? Aunque no nos digan el vector, bueno, pues si no lo dice. En este caso no dice el vector campo magnético, pero aunque no lo diga, habría que dar el vector. Pues ahora el vector campo magnético total, como el B sub 2 apunta en positivo de eje X, la dirección es la del eje X y el sentido el del más grande, o sea, de B sub 2. Pues habría que añadirle un más I de vector unitario, pues sería 1,2 por 10 elevado a menos 4 I teslas. Y ahora en el apartado B nos dicen que calculemos la fuerza magnética por unidad de longitud que actúa sobre el conductor, que pasa por el menos 5, o sea, la fuerza sobre I sub 1 provocada por I sub 2. Y lo mismo, y habría que dar un vector. Vamos a volverlo a dibujar. Los dos hilos. Lo mismo, tendríamos nuestro eje Z, eje X y eje Y. Entonces tenemos aquí el primer hilo y el segundo hilo. Este lo mismo, vamos a ver hacia dónde nos crea el campo magnético. Fijaos que al ir hacia acá, para que el tornillo baje para abajo, habría que girar hacia acá. Con lo cual generaría un campo magnético hacia acá, hacia dentro del eje X. Ese sería el B creado por 2. Y ahora, al ir de 1 a 2, la fuerza nos sale hacia acá. O sea que, como ya sabemos, al tener distintos sentidos las intensidades, las fuerzas que aparecen son de repulsión. Con lo cual, primero averiguamos su módulo y luego decimos que va en el eje Y hacia la izquierda. ¿Vale? Pues vamos a averiguar el módulo. Fijaos que yo en la deducción la pongo del módulo. Como todo forma 90 grados, los senos desaparecen porque valdrían 1. Pues la fuerza magnética en módulo sería Q por V por B. Q por V es intensidad por longitud, pues sería intensidad por longitud por B. Entonces esto sería la fuerza sobre el primer hilo provocada por el campo magnético que genera el segundo hilo. Pues el campo esto sería I sub 1 por L y el campo magnético que genera el segundo hilo, utilizando la misma fórmula, sería mu sub 0 I sub 1 I sub 2 dividido entre 2pi, y la distancia ahora sería entre el hilo 1 y el hilo 2. Pues de aquí nos llevamos dividiendo la L y tenemos que el módulo de la fuerza magnética por unidad de longitud sería mu sub 0 I sub 1 I sub 2 dividido entre 2pi, distancia entre 1 y 2. Fijaos que la distancia entre el hilo 1 y el hilo 2 serían 5 centímetros más 5 centímetros, que son 10 centímetros, que es 0,1 metros. Pues aplicamos esta fórmula, sería 4pi por 10 elevado a menos 7 por 30 por 40 dividido entre 2pi por 0,1. Nos sale que eso tiene un módulo de 2,4 por 10 elevado a menos 3 newton partido por cada metro de conductor. Y como hemos dicho que es una fuerza repulsión, repelería el hilo y, como he dicho, sería en el eje Y negativo. Pues ahora sería el vector fuerza magnética por unidad de longitud, pues menos 2,4 por 10 elevado a menos 3 J newton partido por metro.